profesorita. Muy buenas tardes. Primero que nada, una felicitación muy honda al gesto que une a Ventana Abierta con nuestro querido Héctor Hernández Montesino en una aventura que sin duda representa un esfuerzo, una amplitud, un coro, como señalaba Damari y Sergio, de proyecciones, de plurisignificaciones, de múltiples niveles, absolutamente apasionante, contradictorio, vital, futurista, convencional, radical, conformista. Es representa todas las aristas que puede tener lo que llamamos la expresión humana. No puedo sino adscribir al prólogo a la primera parte del prólogo de Héctor Hernández, y sería extremadamente interesante discutir y llevar a fondo la discusión sobre lo que él menciona, sobre la muerte del lenguaje, la muerte de la civilización, porque lo que subyace también dentro de esa lectura es un hecho absoluto. O sea, vivimos en la época de la muerte de la poesía, tan simple como eso, tan radical. Eso significa que todo lo que se entendió desde Homero, desde la exequia de Héctor que me recordaba Damari, hasta el triunfo absoluto del idioma publicitario, donde ninguna palabra dice lo que dice, ni ninguna frase nombra lo que nombra. Lo que hacemos, las escrituras que se ensayan, las escrituras que ensayamos, son construcciones sobre un terreno infinitamente bombardeado, infinitamente erosionado, donde la gran apuesta, la gran asumición es precisamente asumir de que lo que estamos hablando no es de poesía, estamos hablando de otra cosa. La poesía, tal como se entendió durante 2800 años, es un hecho pretérito y asistimos efectivamente a su exequia, a sus funerales. Y lo que representa, una de las caras que representa esta América de Héctor Hernández, digo bien concretamente de Héctor Hernández, es precisamente la concurrencia a un enorme funeral que el mundo nuevo les celebra en nombre del mundo viejo, esta especie de redescubrimiento de América al revés, donde América descubre la muerte que ya no se señalaba a Europa, la integra y le ofrece unos funerales que son mucho más funerales todavía, son mucho más muertes, son mucho más desencantos, son mucho más decepción. Entonces, esta obra, por un lado, como decía Damari y Sergio, efectivamente reflejan un estado, por así decirlo, emocional, tiene una visión, como la ha discutido Héctor, profundamente política, en el sentido que está efectivamente retratando un estado emocional, un estado del lenguaje, como digo, un funeral, una muerte, y que al mismo tiempo, por ser también un funeral y los ritos de un entierro, también reitera todos los gestos que esa historia muerta deja penando, deja vagando. Así enfrentamos poemas de una radicalidad notable a nivel de forma, y poemas igualmente notables que se amparan, sin embargo, en ciertas convenciones, como por ejemplo la fusión de la poesía con la prosa, en ese último gran movimiento que constituyeron las vanguardias del comienzo del siglo XX, y que se vuelven a aparecer aquí como fantasmas, ¿cierto? La sucesión de los signos de puntuación, la fusión de la poesía y la prosa, la multiplicidad de sentidos, pero con un signo en verso, o sea, todo el delirante optimismo, el optimismo oscuro de esas vanguardias, aparecen aquí con sus signos invertidos, o sea, pero vemos eso, vemos esos René Domal, también vemos a Lezama, pero también vemos a Lautréamont, vemos, como digo, la fusión de múltiples, de todos esta especie de estertores de una historia de 2800 años
que encuentren los oficiantes de su muerte su verificación sombría y tardía. Ahora, creo que, como digo, es un intento impresionante, es un intento absolutamente alucinante de esta mi lucha, de este Mein Kampf de Héctor Hernández Montesinos, de este dispositivo textual, como yo una vez lo llamaba Héctor a propósito de su obra. Es tanto un panorama, pero en el mismo prólogo Héctor Hernández insinúa la borradura de los autores. O sea, creo que los autores están borrados. Creo que efectivamente están borrados, o sea, los nombres están borrados. Están mencionados como citas retardatorias o como productos, por así decirlo, como sombras que proyectan sus propias escrituras. Porque hay un gesto que lo encuentro fascinante, aterrador y muy entusiasmante, que es la estructura que sobrepone Héctor Hernández a esta poesía. 2 por país. Eso no es más allá de su arbitrariedad. Arbitrariedad, entre paréntesis, celebro absolutamente 1000 veces preferible una arbitrariedad apasionada, parcial, radicalmente contestataria a una aparente objetividad fría, justiciera y benevolente, como es la benevolencia o la maledicencia académica. 1000 veces preferible esta toma de partido, esta parcial. Entonces son 2 por país. Eso denota una voluntad de construcción. Esto es un panorama y al mismo tiempo es la obra de una persona, de un gran curador, por así decirlo, como se entiende hoy casi en las artes visuales, donde el curador reúne precisamente obras que están obedeciendo a su sensibilidad y la dispone de una determinada manera, de modo que crea un discurso que no coincide exactamente con las obras que están expuestas, porque obedece profundamente a su sensibilidad. Entonces, ver incluso por las dimensiones, ver estas 400 y tantas páginas de América con números, estamos hablando de América, pero en realidad es un nombre que cita a América, o sea, que la cita a América desde el punto casi como el lenguaje binario, por así decirlo, a propósito de las cosas de Yatsin, los 01, pero que obedece claramente a una sensibilidad. Es como si por las dimensiones, por el tipo de obra, por la escritura, uno estuviera leyendo otra versión de coma o de punto de Héctor Hernández. Una versión distinta, una versión paralela, pero otra versión. Donde los autores, digamos, las individualidades, por así decirlo, están sujetas también a una creación que al mismo tiempo de ser una creación individual de algo que se llama Héctor Hernández, que lo tenemos aquí al lado, que queremos y admiramos tanto, y al mismo tiempo una creación que disuelve cualquier noción de propiedad o de propiedad o de discurso individual. O sea, es una obra de Héctor Hernández, en el sentido que Héctor Hernández es también una obra parte de esta América. Entonces, es un trabajo fascinante que nos va a tener, yo creo, discutiendo, hablando, conversando por muchísimo tiempo, en lecturas que van a ser permanentemente renovadas. Y a mí, como digo, me llama la atención el cómo las partes que componen este coro recogen todo. O sea, recogen, por un lado, gestos extremadamente rupturistas, hasta poemas profundamente convencionales, entre el que cito uno que me llamó profundamente la atención. Espérenme un segundo. Que precisamente tiene un título arriba, está alineado a la izquierda y está cortado en verso, y que se llama Para transformar el desierto, que es absolutamente, es impresionante, o sea, poemas extraordinarios como creaciones individuales, pero que surgen, como digo, dentro de este gran espectáculo de un derrumbe absoluto, de la celebración de ese derrumbe, incluso del entusiasmo por el derrumbe y de una muerte general que en su muerte busca desesperadamente los signos de su propia resurrección. Eso es lo que yo diría. Gracias.